Hola estudiantes, vamos a ver lo que son las rectas paralelas y triángulos. Pero bueno, tengan en cuenta que el título en sí no son rectas paralelas y los triángulos. El título es ángulos internos y externos de un triángulo, para que ustedes lo sepan, aclarando que si van a encontrarlo de esta manera, es el mismo tema que estamos hablando de los ángulos internos y externos de un triángulo. Bueno, después de aclarar esa parte, ¿qué vamos a ver? Definición de ángulos internos y externos de un triángulo. Y el teorema relacionado con la medida de los ángulos externos de un triángulo. Bueno, vamos a ver el contenido. Los invito a ustedes a que entren a la página de Educa y lean esta situación. Y después de eso se los voy a preguntar en clase. Listo. ¿Qué significa ángulo interno de un triángulo? Es el que forma dos de sus lados. O sea que si nosotros tenemos un ángulo interno de un triángulo, es el que forma dos de sus lados. Quiere decir que es lo que está dentro de él. Y los externos son los que están por fuera, ¿cierto? Que es un par lineal, que están como, digamos, ahí unidos. Y dice que cuando este ángulo externo forma ese par con los ángulos internos, se le denomina contiguo. ¿Qué es la palabra contiguo? Contiguo significa que está cerca, que está junto. Pero vamos a verlo y vamos a identificarlo. Bueno, empecemos con esto. Dice que ángulos internos y externos y contiguos. Vamos a ver cuáles son los ángulos internos como aparece acá. Los ángulos internos vendría siendo este de aquí, este de acá y este de acá. Observe que acá tenemos el ángulo, lo voy a marcar con un color verde para que lo identifiquemos con azul, el ángulo CAB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miramos el vértice y ¿cuál es el ángulo CAB? Precisamente es este que vemos acá. Listo. ¿Cuál es el ángulo ABC? Vamos a marcarlo más bien con otro color para que lo identifiquen. Como ustedes saben, acá es B. Entonces tenemos acá el vértice y es ABC, o sea, ABC. Este vendría siendo el ABC. O sea, con este punto, con este vértice y con este se nombra este ángulo. Y el otro ángulo, chicos, para que ustedes identifiquen, vamos a ponerle amarillito, el BCA, que sería el otro. No se los olviden, muchachos, que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser exactamente 180 grados. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que existen tres ángulos en un triángulo y hay ángulos internos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los ángulos externos? Vamos a conocerlo ahorita. En este momento podemos ver las marcas que ustedes ven, son líneas que se prolongaron y se identificaron los ángulos, digamos, externos. Por ejemplo, miremos este primerito que es como de color azulito. Este ángulo externo es a par con este, o sea, el ángulo 1 y el ángulo 2, que también se puede nombrar poniéndole marcas acá, ¿son qué? Son externos con respecto a ¿quién? Al ángulo BCA. ¿Por qué el ángulo BCA? Porque este es el ángulo interno BCA. Por eso lo hace contiguo, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a ver el otro angulito, chicos. Con verde. Vemos este ángulo, el 5 y el 6. Estos son externos y es contiguo ¿con quién? Con el ángulo CAB. Este es el ángulo CAB, el interno, ¿cierto? Listo, acá tenemos. Y por último, lo que vamos a señalar con un color rojito, el ángulo 3 y 4, que también son acá externos y son contiguos ¿con quién? Con el ángulo ABC, ¿cierto? Observen, muchachos, que no nos podemos olvidar de lo esencial, ¿cierto? Datos importantes. Que este ángulo es igual a este, ¿por qué? Por opuestos por el vértice. Lo mismo que este con este son iguales por opuestos por el vértice, ¿cierto? Si ustedes notan, todos estos son opuestos por el vértice y son iguales. Son lo que vimos en elementos básicos de la geometría. Listo. Ahora los contiguos, lo que está aclarando los contiguos es con lo que es respecto, ¿cierto? Lo que habíamos dicho ahorita, el 6 con el 5, voy a apuntarlo con el láser.
el 6 con el 5, el ángulo 6 con el 5 es contiguo con el CAB, claro, acá está. El 3 y el 4, que ustedes ven acá, es contiguo con este ángulo ABC, y este ángulo es contiguo con estos externos, o sea, estos externos que ustedes ven acá es contiguo con este. Bueno, ya analizando toda la situación que igual vamos a mencionar en clase, vamos con los conceptos importantes. Este teorema, muchachos, para mí realmente es muy indispensable para lo que vamos a trabajar. Y en uno de los videos yo les voy a explicar un ejercicio que tenga que utilizar mucho ese teorema. Dice, en todo triángulo la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos. Cuando estamos hablando de no contiguos, muchachos, esto quiere decir que este ángulo más este ángulo es igual al valor de este ángulo. Esto que ustedes ven acá es una demostración, porque recuerden, muchachos, que los teoremas son teorías que tuvieron que ser demostradas para decir si son verdaderas o falsas. No es ningún postulado ni axioma, es un teorema. Entonces, claro, si ustedes ven un triángulo, chicos, y ustedes ven, por ejemplo, hagamos una invención acá. Si este mide, por ejemplo, 30 grados y este mide, supongamos que 70 grados, si no supongamos, quiere decir que 30 más 70 nos daría ¿cuánto? Nos daría 100, quiere decir que este valor valdría 100 grados, para aclararlo, ¿cierto? Ah, ya, mister, o sea, ¿qué quiere decir? Que si usted suma estos que no son contiguos con este exterior, quiere decir que no están cerca, este más este nos va a dar el resultado de acá. A eso es lo que yo me refiero, muchachos. Es un teorema realmente impresionante y muy valioso para los futuros ejercicios que ustedes vayan a desarrollar. Listo, muchachos, y por último, esta actividad como reto se las dejo para que ustedes logren hallar el valor de X. Por ejemplo, acá dice que arrastra el triángulo hasta la medida de sus ángulos internos. Entonces, por ejemplo, este triangulito, tenemos el triángulo X, vamos a ver rapidito, que no me haya ahí tanto tiempo. Digamos que este es el ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo identificaron? Ok. Entonces vamos a hacerlo aquí rapidito. Dice que este ángulo corresponde ¿a qué? A X. Entonces lo voy a escribir acá. Sería X, pero el X tiene un unito acá al ladito. ¿Más qué? Más el ángulo X más 20. ¿Más qué? Más 2X, ¿cierto? ¿Es igual a cuánto? Ah, ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo corresponde a cuánto? A 180 grados. Listo, ¿qué es lo que hicimos? Crear una forma, una ecuación, que ya es algo que ustedes deben aprender y vamos a solucionarla. Bueno, vamos a empezar a solucionar. Primero que todo, yo les estaba hablando hace mucho tiempo que las X no es que estén solas, tienen un 1 al lado. Entonces, vamos a mirar cuáles son las semejantes. Por ejemplo, este 1X es semejante con este y es semejante con ese. Vamos a sumarlo. 1 más 1 y más 2 daría 4X más 20 dividido igual a ¿qué? A 180. Entonces, ¿qué hacemos? Un despeje. Entonces sería 4X igual a ¿qué? 180 grados. Y como este 20 es positivo, lo pasamos negativo. Es una solución de una ecuación, chicos. Algo que ya deberíamos estar dominando. Claro, acá nos dio 160. Y lo que hacemos es dividir X es igual a ¿qué? 160 dividido en 4. Bueno, acá estoy pasando este procedimiento acá. ¿Y cuánto nos da este resultado? Lo voy a poner aquí. Nos da 40, ¿cierto? Quiere decir que X es igual a 40. Entonces ya sabemos que el ángulo B, ¿cuánto nos da? 40. Entonces vamos a buscar en dónde está el ángulo B que valga 40. Ah, mira, lo encontré. ¿Cómo sé los valores de otros ángulos? Pues los reemplazas. Como tú ves acá, X, espere, yo borro este pedacito.
Acá dice x más 20. Al decir x más 20 significa 40 más 20, que nos daría ¿cuánto? 60 grados. O sea que el ángulo A corresponde a ¿cuánto? 60 grados. Ah, no, ese es. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a arrastrar este de acá. Arrastraría este valorcito acá. Y listo. Así ustedes lo van a hacer, muchachos, en el tiempo que vayan a practicar con este ejercicio. Y ya saben que si quieren ganar punticos me lo envían al correo y listo, no hay ningún problema. Lo importante, muchachos, para mí es que practiquen. Listo. En conclusión, podemos decir que un triángulo tiene 3 ángulos internos y 6 externos. Además, para cada ángulo externo hay 2 ángulos internos no contiguos, que quiere decir que no están cerca. En todo triángulo, la medida de un triángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos, lo que vimos ahorita, que es un teorema realmente valioso. Listo, muchachos, nos vemos después, Dios los bendiga, bye bye.